¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy comenzaremos nuestro programa junto al médico gastroenterólogo Nicolás Ruiz, quien nos va a hablar acerca de uno de los métodos diagnósticos de patologías del aparato digestivo. Nos referimos a la cápsula endoscópica. La cápsula es un estudio bastante sencillo, es poco complejo por decirlo, y consiste en el paciente tiene que deglutir una cápsula con agua y esa cápsula le va sacando fotos a través de todo el tubo digestivo y esas fotos se van pasando a través de radiofrecuencia a un aparatito tipo Holter, que es un dispositivo electrónico que manda todas las fotos. Entonces después uno no la tiene que recuperar la cápsula y la baja a una computadora en donde es analizada por el software de la misma empresa que uno compró esa cápsula. Tamaño de la cápsula. Las cápsulas hay diferentes tamaños, a medida que se fueron modernizando un poquito, fueron achicando el tamaño, pero el tamaño de las cápsulas estándar es de 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros por 11. Para hacerlo un poquito más sencillo, es como una pastilla grande de los antibióticos. ¿Eso después el cuerpo lo desecha, lo elimina? Eso después el tránsito intestinal se encarga de que vaya al inodoro y es desechable. Es de un solo uso y no se puede utilizar más en ningún otro estudio. ¿Para qué sirve este estudio? Principalmente hay dos tipos de cápsulas hoy en día, que una es de la intestino delgado, que es la que más se utiliza, es la que más indicaciones tiene. Y después está la cápsula de colon. La cápsula de colon viene a ser un reemplazo, un anexo a la colonoscopía. No es tampoco algo que uno diga, bueno, puedo hacerme una cápsula de colon y me evito hacer toda la purga, toda la preparación. No, ni siquiera, porque las cápsulas lo que tienen es que sacan fotos, son diagnósticas, no son terapéuticas, no toman biopsia, nada. Entonces, no ha cambiado el concepto de la colonoscopía, pero sí existe la cápsula de colon, que se utiliza poco, debo decir. La más utilizada es la de intestino delgado, que se ven sobre todo en los pacientes que tienen sangrados o una sospecha de una hemorragia digestiva que se llama media, que es cuando uno le hace la endoscopía y la colonoscopía y no encuentra ninguna lesión. Entonces ahí el paso siguiente es ver ese intestino delgado que no se ve bajo ninguno de los otros dos estudios. Esa es lo principal. Después hay enfermedades inflamatorias del colon, hay del intestino delgado, que se llama la enfermedad de Crohn, o a veces hay enfermedades autoinmunes relacionadas a esto y que pueden llegar a afectar ese intestino delgado, entonces se piden esas cápsulas, o a veces cuando uno tiene una sospecha de alguna lesión o que quiera ver mediante fotos, entonces se pide eso. Esas son las principales indicaciones. Después hay algunas que pueden ser los pacientes que son refractarios al tratamiento de la enfermedad celíaca o que uno tenga una sospecha de que tiene una complicación de alguna enfermedad, como por ejemplo la enfermedad celíaca, y entonces uno tiene que ver más allá de donde puede con el endoscopio. Esa cápsula nos sirve y nos da un mapeo de todo ese intestino delgado para después decidir qué conducta uno tiene que hacer. Y eso en qué va, es que está la enteroscopía. La enteroscopía es un endoscopio mucho más largo, entonces con la cápsula nosotros decimos a dónde está esa lesión. Nos ayuda un poquito para la terapéutica. ¿Es más cómodo que otro tipo de estudios? En cuanto a lo que es el intestino delgado, sí, porque uno no tiene que hacer una preparación, tiene que hacer una dieta líquida solamente y entonces el paciente va más cómodo a hacerse la cápsula. La cápsula de colon sí requiere preparación, ¿sí? Y es la misma preparación que una colonoscopía, por eso tampoco se usa tanto, porque es la misma preparación, que es la principal queja de los pacientes que se hacen una colonoscopía, es la purga. Entonces, no lo reemplaza y no lo cambia, porque, como decía antes, esto saca fotos. Y si te saca fotos de un pólipo, por ejemplo, ahí te tenés que hacer una colonoscopía. Entonces haces doble purga por un estudio que se podría haber hecho antes. Entonces, para la cápsula no necesitamos purga, pero ¿qué preparación requerimos? Es una dieta líquida de líquidos claros que se da un día antes del estudio, que solamente líquidos claros. Por ejemplo, Sprite, una sopa sin verduras. Son una dieta que tampoco es que el paciente está la panacea, es muy cómodo,
pero se lo aguanta y es mejor que una purga, sí, seguro. Mucho más tolerable. Sí, seguro. Bueno, ¿y qué resultados se obtienen de este estudio? Dijimos diagnóstico fundamentalmente. Sí. El principal diagnóstico que más utilizamos, que más vemos, se llaman angiodisplasias, que son vasitos sanguíneos que a veces se forman bien superficiales a la mucosa de ese intestino delgado y a veces sangran. Sangran a veces a cuentagota, que uno no se da cuenta ni en la materia fecal ni en ningún lado, pero se hace un análisis de sangre y le encuentran anemia. Y esa anemia ya estudiada con la endoscopía y la colonoscopía, bueno, ahí entra la cápsula a jugar. Y la principal causa de las anemias son las angiodisplasias. Después hay otras, sí, porque también depende de la edad del paciente. Obviamente en los pacientes más añosos uno va en busca de esas lesiones, pero en los pacientes más jóvenes a veces uno se tira más por alguna enfermedad autoinmune o que no sea celíaco o algunas otras causas malignas también. Pero lo principal son esas angiodisplasias, esos vasitos sanguíneos. ¿Hay algo que uno pueda diagnosticar puramente con este estudio y no con otro? Sí, por ejemplo, estas angiodisplasias se diagnostican porque no tiene otra visión endoscópica, ni por tomografía, ni por... A veces se piden unos estudios para ver por dónde sangra el paciente, pero requieren un caudal de sangrado importante como para diagnosticarlo y detectarlo mediante esos estudios. Entonces la cápsula es el mejor e incluso no necesita de que esté sangrando esa lesión para verla. Entonces uno ve la lesión y por más que el paciente esté sangrando o no, la ve y dice ahí está la causa. Esa es la gran diferencia en la cápsula y de los otros estudios. Te recordamos que nuestros contenidos están todos publicados en Instagram. En esa red social nos puedes encontrar como hablemosdesalud.tv. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En 1971 nos propusimos crear el servicio de salud más importante de Mar del Plata y la región. Hoy nos motiva a seguir haciéndolo. HPC presenta su nueva sede en Zona Güemes, un moderno edificio de 2.380 metros cuadrados en 5 niveles, amigable con el medio ambiente, con más espacio, más servicio y más comodidad. Descubrí la nueva sede Güemes en Gascón 1345. HPC, hecho para cuidarte. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. En Tandil, Farmacia Traverso, perfumería y accesorios, aplicación de inyectables, presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI, Bolívar, esquina Chile. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Ahora es momento de hablar del vértigo posicional paroxístico benigno. Lo vamos a hacer junto a la doctora Sabrina Álvarez, que es otorrinolaringóloga especialista en otoneurología. Ella comienza explicándonos qué es el vértigo. El vértigo es una sensación de movimiento, en general giratoria, ¿sí? O sea, el paciente siente que las cosas le dan vuelta, como si estuviera en una calecita o en un lavarropas, ¿sí? Esa es la sensación que sienten los pacientes cuando se definen el vértigo. Muy molesto, me imagino. Sí, los asusta mucho y en general esta sensación de vértigo viene acompañado con náuseas, con vómitos, con algún otro síntoma. La causa más frecuente de vértigo, las causas más frecuentes provienen del oído. El 80% de las causas de vértigo tienen su origen en el oído, ¿sí? Y la causa más prevalente, la más frecuente, es una causa totalmente benigna, que es lo que se llama el vértigo posicional paroxístico benigno, conocido en general por
por toda la población como las piedritas del oído, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esta patología? Los pacientes tienen crisis breves de vértigo, o sea, no es que están todo el día mareados, sino son crisis breves de segundo de duración, que lo característico es que están desencadenados por un cambio de posición. En general, el paciente nos cuenta que cuando se acuesta en la cama o se gira en la cama tiene la sensación de vértigo, pero que cuando se queda quietito, eso pasa. En las mujeres suele pasar, por ejemplo, cuando van a la peluquería y tiran su cabeza hacia atrás, o por ejemplo si van a colgar la ropa al cordel, suele pasar el señor si se agacha a atarse el cordón, ¿sí? A los cordones, eso también genera la sensación que les vuelvo a decir, es cortita y se repite en el tiempo cada vez que él lo desencadena con el cambio de posición. ¿Quiere decir que estamos hablando de un cambio de posición no solamente de la cabeza, sino también del cuerpo? No, es de la cabeza, porque el tema tiene que ver con los canales semicirculares que están en el oído. En general el canal afectado es el posterior, entonces todo movimiento de la cabeza hacia atrás o hacia adelante es lo que desencadena este síntoma. ¿En qué parte del oído nos estamos ubicando en este momento? Nos estamos ubicando en el oído interno, ¿sí? O sea, es la parte interna del oído donde tenemos el receptor de la audición, y estos, que son estos tres, que son los canales semicirculares, es donde está el problema. ¿Por qué? Porque hay unas pequeñas piedritas de calcio que se llaman otoconias, que en general es la membrana de un receptor que nosotros tenemos en el oído interno. Lo que pasa es que esas piedritas se desprenden del utrículo y empiezan a generar una mala señal adentro de los canales semicirculares. Por eso es que cuando el paciente cambia de posición, lo que hacen esas piedritas se desplazan, y al estar en un lugar donde no tienen que estar, lo que generan es el síntoma. Cuando el cambio de posición cede, esas piedritas quedan en ese lugar y el síntoma desaparece. Estas piedritas u otolitos están en el oído interno. Nosotros en el oído interno tenemos el receptor de la audición, que es la cóclea, y el receptor del equilibrio, que son los canales semicirculares. Entonces, esas piedritas del oído tienen que estar adheridos a una gelatina dentro del oído interno en una bolsita que se llama utrículo. Cuando esas piedritas se desprenden y se desplazan hacia los canales semicirculares, ¿sí? Que son estos que están acá, eso es lo que genera, es una mala señal, y eso es lo que desencadena la sensación de vértigo. Quiere decir que las piedritas de las que estás hablando en realidad forman parte de esa estructura, lo que pasa es que cambian de lugar. Exactamente, tienen que estar en lo que se llama el utrículo, pegado como en una masa gelatinosa, y por distintas causas, en general la causa más frecuente es postraumática, esas piedritas se desprenden de esa mácula y van hacia los canales semicirculares. En general, el posterior, por eso tiene que ver con esa posición específica de la cabeza, ese movimiento. ¿Hay forma de volver a la normalidad, es decir, de que esto se acomode? Sí, esta es una patología súper, primero que es muy importante el interrogatorio, porque con el interrogatorio uno tiene una alta sospecha clínica, y después acá en el consultorio nosotros realizamos una maniobra que se llama maniobra de Dick-Holpay, donde desencadenamos ese síntoma. Lo que hacemos es lo acostamos en la camilla, colgamos su cabeza, y cuando colgamos la cabeza desencadenamos el vértigo, y nosotros vemos en el ojo un nistagmus que tiene el paciente que es característico. Con eso hacemos el diagnóstico, vemos si es del canal derecho o izquierdo, y en base a eso ya podemos hacer el tratamiento, ¿sí? Que es lo que se llama una maniobra de reposicionamiento otolítica. O sea, ¿qué significa eso? Que llevamos esos otolitos que están en un lugar que corresponde al lugar donde corresponde, ¿sí? Quiere decir que se reubican, digamos. Exactamente, se las llevamos al lugar donde corresponden, las reubicamos, y después le damos unas indicaciones posteriores para que los otolitos queden en ese lugar. Entonces, la buena noticia es que hay un tratamiento, así que toda la gente que tenga, ¿qué sintomatología tiene que venir a consultar? El síntoma es el vértigo, es esta sensación de giro, de movimiento, y siempre desencadenado por un cambio de posición en esta patología puntualmente, ¿sí? Pero el síntoma de alarma siempre es la sensación de giro o algún trastorno en la estabilidad, en el equilibrio. En esos casos el paciente va a su médico clínico y ahí obtiene la derivación, o directamente va al otorrino. Yo siempre digo que el clínico es el jefe del equipo, entonces a mí me parece que siempre la consulta con el clínico es lo correcto, y él derivará con el especialista que corresponda, ¿sí? Pero bueno, igualmente pueden hacer la consulta directamente al otorrino. Esta patología la resolvemos nosotros con estas maniobras que le comentaba. En Facebook también tenemos nuestro espacio. Búscanos como Hablemos de Salud y danos un me gusta. Cerramos los ojos e imaginamos el futuro, con la ciencia avanzando día a día. La tecnología en constante expansión. Nuestros profesionales en capacitación continua, perfeccionándose. Bienvenidos al futuro. Clínica Colón.
tecnología al servicio de su gente. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Momento de hablar de un tema que seguramente has escuchado nombrar. Nos referimos a la neuralgia del trigémino, que es tremendamente dolorosa, así que vamos a comprender a continuación en la siguiente nota de qué se trata y cómo es su abordaje. Lo vamos a hacer junto al doctor Abel Pascualini, neurocirujano funcional. Cuando nos referimos a la neuralgia del trigémino nos referimos a un dolor que se encuentra en el territorio que se encarga la inervación o la parte sensitiva del trigémino. Por lo cual, ¿qué es el trigémino? El trigémino es un nervio, un par craneal, el número 5, por así decirlo, que, ¿cómo se llama? Se encarga de la inervación sensitiva de la cara. Es decir, se encarga de la inervación que viene desde acá arriba hasta acá abajo y que tiene una función sensitiva y motora. Es decir, no solamente recibe la aferencia de la cara, que es lo que siente, sino que además participa en la masticación, siendo el massetero el músculo predominante de la masticación y su inervación viene por el trigémino. Ahora, está dividida en 3 ramas, que es B1 acá arriba, B2 y B3, por lo cual la neuralgia puede venir no solamente o de toda la cara, sino solamente de B1, de B2, de B3, B2, B3, B1, B2 y su orden correspondiente. Ahora, ¿por qué se da el dolor? Bueno, hay 2 criterios o dos corrientes, ¿no? Uno que hablan de idiopático. Idiopático es, no sabemos la causa, pero el dolor está. Y otra, que es la más importante y la que solemos ver, que es un dolor por compresión. Es decir, hay un conflicto neurovascular. ¿Qué significa esto? Desde su nacimiento, el trigémino, cuando sale del tronco, se dirige hacia adelante. Ahora, las arterias tienen curvitas, que son lo mismo que tienen los caños. ¿Me explico? Tienen un loop. ¿Qué hace ese loop? Es decir, controla la presión. Ahora, ese loop, cuando se toca con el nervio, genera un conflicto. ¿Está bien? Entonces, cada latido que recibe ese loop es un latido que recibe el nervio. Entonces ahí hablamos de un compromiso del nervio vascular con la arteria. Entonces es lo que vamos a buscar en el diagnóstico primario. Entonces, ¿qué es la neuropatía del trigémino? Un dolor en la zona del trigémino que puede venir acompañado la mayoría de las veces por un conflicto neurovascular. ¿Cómo es ese dolor? Bueno, es un dolor que tiene ciertos criterios, obviamente que se encuentra dentro de la zona del trigémino y además tiene un dolor característico que es lancinante. ¿Qué quiere decir eso? Que le pincha, le duele y le duele pobre un montón, ¿está bien? Y tiene paroxismos. ¿Qué quiere decir esto? Que le duele, no le duele, le duele, no le duele, le duele, no le duele. Y que tiene triggers, es decir, tiene gatillos. Esos gatillos son agua fría, agua caliente, cepillarse los dientes. Entonces, como se ve, son dolores que se inician con algo cotidiano. Mismo un viento frío,
y más acá en Mar del Plata, puede desencadenar un dolor trigeminal. Y para eso tenemos un tratamiento, ¿está bien? Que ese tratamiento es escalonado, como en todos los tratamientos, siempre de menos a más. Como primera medida, el diagnóstico, ¿está bien? O sea, entrar dentro de los criterios de la neuralgia del trigémino, que entra dentro de las algias craneales. Las algias craneales es todo lo que puede llegar a doler de la cabeza. Una migraña, una cefalea en racimos y demás. Entonces, primero, diferenciar qué tipo de algia craneal es, siendo una neuralgia del trigémino. Después de eso, empezar con el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento, primero vía oral, ¿está bien? Que hay una medicación característica para esto, que es la carbamazepina. Empezamos con carbamazepina en dosis bajas, intentando controlar el dolor. Muchas veces logramos controlar el dolor solo con medicación, y en algunos casos donde ya llegamos a una medicación tope y combinada con otra y seguimos todavía con el dolor, es donde viene la intervención quirúrgica de este tipo de patologías. ¿Que consiste en qué? Tenemos dos, o en realidad tres, pero principalmente vamos a hablar de dos, si te parece. Una es, como dije, la gran mayoría de las veces viene por una compresión neurovascular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una técnica que se llama técnica de Hanetta, que lo que incluye, o lo que hay que hacer es, se abre por atrás, se abre una incisión chiquitita en este sector y se va a descomprimir la arteria del nervio, es decir, lo separamos, para que de esa manera esa compresión que viene sintiendo el nervio ya no la tenga más. Y otra técnica es un pinchacito, que es como si fuese mínimamente invasivo, que se hace con paciente o dormido o despierto, ¿está bien? O un poco sedado, para que no le moleste tanto, pobre. Hacemos un pinchacito y vamos a un núcleo o un ganglio, que es donde se divide el nervio en tres, que es el ganglio de Gasser. Y ahí lo que hacemos, podemos hacer dos cosas. O inflamos un balón en ese lugar, es decir, como que inflamos una piñata adentro de ese lugar donde está el ganglio, y generamos como un atrapamiento de ese lugar, es decir, como que lo lastimamos ese ganglio para que la sensación sea menor. O lo otro que hacemos es, vamos a ese ganglio y le damos temperatura, ¿está bien? A través de radiofrecuencia intervenimos en la vía del dolor para que el paciente tenga menos dolor. ¿Qué es lo que logramos con eso? Disminuir la sensación dolorosa del paciente, modulamos su dolor y disminuimos la medicación. ¿En qué sector de la cara es esa intervención? Acá, un pinchacito acá, el paciente está acostado así en quirófano, y pinchacito, y nosotros lo controlamos con equipos de rayos, que son los que nos guían, porque vamos milímetro a milímetro, para llegar a ese lugar en particular. Y hacemos una estimulación en ese momento y vemos sobre todo en qué nivel estamos. ¿Eso solamente en una de las tres ramas que mencionó? Generalmente se puede hacer tanto para B3 como B2. B1 generalmente se hace más de lo que te había dicho, lo del balón. Lo cierto es que hay distintas corrientes actualmente de que es algo medio como paradigmático. ¿Por qué? Como B1 interviene en la parte de la sensibilidad de la retina, en un principio se hablaba de no hacer termolesión por radiofrecuencia de B1 por las implicancias que puede llegar a tener a nivel de la retina. Eso con el tiempo, como toda la medicina, en un punto va cambiando, y lo que se está hablando ahora es que si uno hace una termolesión de B1, lo que tiene que hacer es un control oftalmológico para que no haya un compromiso después o un problema después con la retina sobre todo. Pero lo bueno es que hay tratamiento. Hay tratamiento, es una enfermedad, como le digo a todos mis pacientes, que lamentablemente no tiene cura, que es muy importante porque se la llamaba la enfermedad del suicida por la cantidad de suicidios que tenía cuando no había este tratamiento, que no tiene cura pero sí tiene tratamiento. Entonces es importante acercarse, que el tratamiento existe y lo podemos brindar.
¿Querés volver a ver el programa en cualquier momento? Lo podés hacer a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos podés encontrar como Hablemos de Salud y suscribirte. En YouTube, Hablemos de Salud. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Hemos llegado al final del Hablemos de Salud de hoy. Esperamos realmente que haya sido de vuestro interés. Les recordamos que nos pueden seguir en las distintas redes sociales que mencionamos. Estamos en Instagram, en Facebook y también tenemos nuestro canal en YouTube. Y por esta misma señal nos vamos a volver a encontrar la próxima semana con más Hablemos de Salud.